buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10 y hoy tenemos un invitado muy especial a propósito de la situación que se vive en Ucrania. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestro invitado de hoy es un costeño de nacimiento, ruso por adopción, hoy residente en Estados Unidos, analista internacional en asuntos de conflictos internacionales, Manolo González Moscote. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Hombre, a ustedes gracias de verdad por la invitación. Para mí es un gusto, es un honor acompañarles en el programa. Y bueno, aquí estamos. Manolo González durante muchos años fue el periodista acreditado por CNN en español en Moscú. Es de Codazzi y Cesar. Allí vivió durante más de 25 años en Moscú y, por supuesto, es un conocedor de la política internacional y particularmente de la política rusa. Por eso le preguntamos, Manolo, este conflicto en Ucrania deja ver muchos sombras, claroscuros mejor. ¿Por qué hay rusos en Ucrania? No solo los de la invasión, sino gente que vive en Ucrania y que aparentemente son simpatizantes de la línea de Putin. Bueno, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Hay que saber y entender primero que Rusia nace en la misma Ucrania, en la famosa Rus de Kiev. Rusia nace en Ucrania, de allí se expande hacia el este y se forma otro tipo de persona. El origen de ellos es eslavo y se forma otro tipo de persona, el ruso más recio, más hacia el frío. Acuérdate que todo el este de Rusia, el norte de Rusia son fríos perpetuos, es el famoso permafrost. Ucrania está en una posición bastante privilegiada porque es una posición hacia Europa y tiene unos climas bastante moderados que le permiten cultivar muy bien muchísimos productos y se considera hoy el grano de Europa y el grano del mundo, porque lo que pasa en Ucrania, en este caso la guerra, hace encarecer muchísimos productos, entre ellos los abonos, porque los abonos en un 90% se producen allí en Ucrania. Ciertos químicos se producen allí en Ucrania para producir determinados productos. Entonces, todo lo que se produzca allí es un gran beneficio para Europa. ¿Cómo llega esta gente allí? Pues bueno, vamos hasta la última parte de todo este proceso. Una de las últimas partes de este proceso es cuando Hitler llega con todo su ejército, arrasa, entra por Polonia, sin anunciar la guerra, como dice aquel famoso anuncio soviético, sin anunciarle la guerra a Stalin, a pesar de tener el tratado Ribbentrop-Molotov, en el cual se establecía la no agresión de Hitler y Stalin. Pues bueno, pues Stalin no respetó absolutamente, Hitler no respetó nada de esto y arrasó con la Unión Soviética hasta el punto que llegó en esos años de guerra hasta Stalingrado, hoy Volgogrado. Los rusos, como pudieron, más la ayuda también, por supuesto, indiscutible de los aliados de Occidente, lograron sacar, pero básicamente ellos pusieron los muertos, los soviéticos, lograron sacar a Hitler de allí y llevarlo hasta Berlín. Pero las tropas soviéticas, el grueso de las tropas soviéticas, estaban integradas por rusos que venían desde lo más profundo de la misma Rusia. Cuando esos rusos se vieron ya victoriosos y regresaron, muchísimos no volvieron a sus lugares de origen en la recóndita Rusia, sino que se fueron quedando en climas agradables, en lugares bellísimos, en Crimea, en el Donbass, en Donetsk, Lugansk, y allí se ha formado una gran colonia de rusos que quedaron viviendo allí. Ya son varias generaciones. Aparte de eso, como estaba un grueso de población rusa y era la Unión Soviética, pues obviamente el idioma que se privilegiaba allí era el ruso. En toda la Unión Soviética existía la norma de que se debía hablar en ruso. Todo el mundo hablaba en ruso y en el idioma nacional de ese país. Pero allí en esa región prácticamente se hablaba era en ruso, no en ucraniano, a pesar de ser territorio ucraniano. Por ahí en 1954, Khrushchev, en uno de sus momentos emocionantes, por decreto y firmado por la Duma, le otorga, le regala Crimea a Ucrania, y obviamente esto no pasó nada, ni nadie se molestó por aquello, porque acuérdate que era la Unión Soviética. Nadie se iba a imaginar que 30, 40, 50 años después de ese regalito se iban a complicar las cosas. Después de 48 años se iba a complicar la cosa porque
se acabaría la Unión Soviética y al acabarse la Unión Soviética, Crimea terminó siendo de Ucrania cuando legalmente pertenecía a Rusia. Legalmente pertenecía a Rusia por el acto que hizo Khrushchev. Claro, cuando se acabó la Unión Soviética, los rusos reclamaron que este es nuestro. Y los ucranianos, no, esto nos lo dio, aquí están los documentos cedidos por los cuales nos entregaron a nosotros Crimea. Así entonces quedó Crimea siendo rusa, se la quitan y queda con Ucrania. Y la parte esta de Ucrania queda el enclave, unos enclaves rusos, más la gente allí era muy prorrusa, más que por supuesto ucraniana. ¿Qué pasó con la gente rusa de origen allí en ese enclave? Muy simple. Comenzó una discriminación del centro, o sea, de Kiev, hacia ese enclave ruso. Y una discriminación que duró muchísimas décadas. ¿Sí ves? Se acaba la Unión Soviética y a esta gente inclusive les advirtieron y se les aclaró que debían hablar ucraniano, que se les quitaba la televisión en ruso, se les quitaba los colegios en ruso, se les quitaban sus privilegios en ruso cuando se acaba la Unión Soviética. Incluso para que una persona de Lugansk y Donetsk aspirara al Congreso de Ucrania, tenía que saber ruso, de lo contrario no podía aspirar a ningún cargo público y demás, porque incluso se burlaban de ellos. Yo he conversado con muchísimos amigos y esto era en la constante. Llegó el momento en que ya hubo tanto desprecio de Kiev hacia estas regiones, que fue cuando los paramilitares se armaron todas estas trincheras, querían una independencia de toda esta historia, le pidieron a Putin ayuda, Putin dio ayuda y formaron los paramilitares prorrusos allí en Lugansk y Donetsk. Así comienza toda esta historia, Humberto. Muy interesante historia, Manolo, tan interesante que no te interrumpimos para que pudieras dar una explicación concreta sobre los hechos. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células, evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. Artesanía Toro Miura. Llenamos tu ambiente de alegría. Carrera 20, número 8A24. Barrio Los Almendros, Galapa, Atlántico. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En temporada de carnaval, domingos de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde. Contáctenos en 302-4286-062 y en 312-629-6530. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Como peatón, yo también cuido la vida en la vía. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Estamos con Manolo González Moscote desde Miami, en donde él se encuentra laborando ahora para CNN en español, después de muchos años en Moscú, Víctor Julio. Así es, Humberto. Manolo, los hechos ocurridos en Ucrania en el año 2012 han influido para la situación que hoy se presenta nuevamente en ese país. Bueno, allí pasó lo de Crimea, ¿no? En Crimea pasaron cosas complicadas. Tanto es así que había un pueblo, en este momento se me escapa el nombre,
desde donde se manejaba el agua potable de esa zona, y se le cortó el agua potable. Comenzaron los problemas entre Kiev y Moscú por Crimea. La gente de Crimea rusa se sentían rusos y querían seguir siendo rusos. Y además de esto, cuando se acaba la Unión Soviética, Putin se queda con el grueso de la base naval de Sebastopol, que está ahí en el mar de Azov, que es un enclave extraordinario para salir al Mar Negro. Y lo que hicieron fue, como tenían la base allí, y Rusia se quedó con todo eso dentro de la negociación que se hizo de quedarse con las propiedades de la Unión Soviética y sobre todo el grueso de las armas del ejército soviético. Con eso se quedó Rusia. Ucrania lo que hizo fue cobrar un arriendo por esa base de Sebastopol. En ese referéndum no estuvieron de acuerdo las autoridades, por supuesto, de Kiev, y muchísimos países protestaron por esta forma como arbitrariamente, abruptamente, Crimea pasa de las manos de Ucrania a las manos de Putin. De esta manera también quedó un recelo, un resentimiento en Lugansk y Donetsk, porque ellos estaban en la misma situación y quisieron hacer lo mismo. Y ya Ucrania dijo, no, con Crimea por ahora, por el momento se queda así, pero con ustedes la cosa no va a ser. Y comenzó entonces el rearme de Putin hacia los prorrusos, hacia los paramilitares prorrusos de Lugansk y Donetsk. Comenzó un rearme increíble y comenzó una guerra que costó 14.000 muertos en el 2014. Y obviamente, ¿cómo se hizo para parar esa guerra? Bueno, se llegó a los famosos acuerdos de Minsk y a los acuerdos de Normandía. En los acuerdos de Minsk se estableció, gracias a la mediación de Alemania y Francia, se estableció que se daría una autonomía a Lugansk y Donetsk que sería implementada con los años para parar esa guerra. Todos aceptaron, todos firmaron. Obviamente Rusia no participaba porque Rusia no tenía que ver nada en esa historia. Allí es donde ustedes recuerdan la historia del avión norcoreano, de la compañía misma, que desapareció se le desapareció un avión y otro avión se lo bajaron allí. Y finalmente esa compañía desapareció del mercado porque pasaba justo por los cielos donde estaban en ese momento bombardeándose los paramilitares y el ejército regular de Ucrania. Lo que sí es sabido de todo el mundo y para nadie es un secreto es que durante tanto tiempo, desde esta parte, o sea, del 2014, 2015 acá, los acuerdos fueron en el 2015, comenzaron a dispararle los paramilitares ucranianos a los paramilitares rusos o prorrusos de allí de Lugansk y Donetsk, y siempre, año tras año, existían muertos. Se dice que de allá a esta parte, del 2015, cuando se implementaron los acuerdos de esta parte, alrededor de 140 muertos se presentaron en este tiempo. Estamos hablando de 7 años. Durante estos 7 años eran disparos van, disparos vienen, provocaciones van, provocaciones vienen. ¿Qué sucedió? Finalmente llega Zelensky al poder y Zelensky dice: quiero mantener unas buenas relaciones con Rusia, quiero mantener unas relaciones con Putin, pero los acuerdos de Minsk yo no los voy a implementar. Yo no acepto los acuerdos de Minsk, yo no le voy a dar ninguna autonomía a esas regiones, porque todo el mundo entendía de que al darle la autonomía a esas regiones venía otra cosa fundamental que se llama la autonomía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, que ante los ojos de la ONU no es más sino un pueblo que diga a quién quiere pertenecer, una ciudad, un departamento, un estado, y obviamente iban a pedir la anexión a Rusia, que era lo que no quería Zelensky que hicieran los rusos. De paso, él se sentía acorralado por Putin y pedía entrar a la OTAN. También hace muchos años, Ucrania ha hecho una solicitud para entrar a la Unión Europea y tampoco se la han aprobado, a pesar de ser uno de los grandes vendedores de productos a la Unión Europea y la Unión Europea venderle grandes productos a Ucrania. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, todo esto es caldo de cultivo, todo esto se va reuniendo, resumiendo, y Putin comienza a hacer sus exigencias, decir, bueno, vamos ya a incrementar los acuerdos de Minsk, ¿sí o no? No, y no. Y es cuando conocen ustedes la historia, cuando un 24 de febrero, Putin
diciéndole mentiras horas antes al mismo Sarkozy, le dijo que él no iba a invadir Ucrania. Mentira, le mintió a todo el mundo, hizo lo que hizo y ustedes saben ya cuántos muertos van, cuántas vidas inocentes se ha llevado esta guerra, ¿no? Manolo, que conoces también al pueblo ruso, nos preguntamos y te preguntamos a ti, ¿qué piensa el pueblo ruso, el ciudadano de a pie de Putin, con una personalidad tan particular? Bueno, mira, cuando a mí me preguntaban en CNN y en las grandes cadenas mundiales, Univisión, todas las cadenas que participo todos los días en los programas especiales que me invitan como asesor, me preguntaban, ¿tú crees que Putin va a atacar? Yo decía, ¿pero cómo va a atacar Putin si Putin disparó Rusia a la máxima potencia? Rusia, cuando la coge Putin, la cogió con un producto per cápita incipiente. Hoy el poder per cápita de los rusos es altísimo, la calidad de vida de los rusos es altísima, el desarrollo de Rusia es increíble. Rusia es aceptada en todos los institutos internacionales, es parte de un consejo con la OTAN. Rusia tiene un gran puesto en la Unión Europea, tiene unas exenciones increíbles de impuestos en la Unión Europea, vende muy bien su gas a un buen precio a Europa, se lo compran a un buen precio a Putin. Putin es parte del G8, Putin es parte del G20. O sea, ¿cómo Putin puede atacar a Ucrania? Porque entonces de inmediato yo siempre decía, esto sería un tiro en el pie, esto sería cerrarse las puertas. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho en la pregunta. Es que Putin tenía, Humberto, el 96% de aceptación en su pueblo, en su tierra. Era un ídolo total y absoluto hasta hace unos 5, 6, 7 años atrás. ¿Ya? En el momento de la agresión, Putin nada más contaba con una popularidad del 40% y acuérdate que la oposición ha crecido constantemente y en los últimos tiempos son marchas multitudinarias en las principales ciudades del país pidiendo la cabeza de Putin. Este señor Navalny está preso, incoado un proceso, toda una mentira, y así, o sea, él no ha dejado enemigo con cabeza allí en Rusia. Los oligarcas que han intentado levantar la cabeza, como Khodorkovsky, ¿qué hizo? Bueno, pues el talón de Aquiles de todos los oligarcas rusos, los impuestos, lo hizo detener muchos años, incluso hasta casi lo matan en la cárcel. Hoy Khodorkovsky está calladito, es que ni habla, está en Alemania refugiado con su familia. ¿Qué te quiero decir con toda esta historia? Es que Putin no podía hacer esto. Decían, pero ¿qué ha pasado? Comencemos por el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden estaba sumamente mal en el nivel de aceptación, estaba en un 35-40%. Hoy en día Joe Biden está en un 55-60% y sigue subiendo, porque se ha convertido en el líder mundial anti-Putin, ¿comprendes? Y Putin no está sino por un 30-40%, 50% si tú quieres, de popularidad, cuando estuvo en el 96%. Putin viene bajando, ha venido bajando considerablemente porque sus políticas, porque la gente está cansada de todo esto, porque la gente quiere ver caras nuevas, dirigentes nuevos, propuestas nuevas. El ruso de a pie, Humberto, es muy pro-occidente, ¿sabes? El ruso de a pie quiere vestirse con las marcas famosas, X marcas que tú conoces, que todo el mundo ve todos los días en la televisión, en las revistas, en internet. El ruso de a pie ama a Occidente. Pero Putin, ¿qué quiere? Hacer que el público, el pueblo ruso odie a Occidente y quiere crear un nuevo orden mundial. Te quiero llamar la atención de algo importante. Muchos politólogos, muchos colegas especulan sobre el hecho de que Putin quiere montar o regresar la Unión Soviética. No, Putin quiere ir más allá. Vengo diciéndolo ya hace más de 3, 4 años en los medios locales de comunicación y lo tengo grabado cuando he hablado de que Putin se erige como la figura extraordinaria para la ultraderecha europea, para la ultraderecha latinoamericana, a propósito, porque él es ídolo de muchos ultraderechistas, que no te quiero decir los nombres en Colombia, que son representantes máximos de esos cultos a la personalidad. Bueno, ellos admiran muchísimo al carácter y la forma de ser de Putin. Para la muestra un botón, aquí en Estados Unidos, Donald Trump, quien dice que Putin es genial, lo dijo hace poco en medio de la guerra. Luego tuvo que retractarse, pero ya lo dicho está, dicho pasó, y está claro la afinidad entre los dos. Putin es el líder de la ultraderecha europea y es el líder de la ultraizquierda europea. ¿Por qué?
porque él esgrime un patrioterismo que no es lo mismo que patriotismo. El patrioterismo es ese exceso, esa enfermedad patriótica, y eso lo esgrime y lo sabe usar con el pueblo ruso. Y una de las cosas que Putin necesitaba subir de popularidad, porque medio ha subido, es esa guerra que la necesitaba. Por eso te digo, las guerras son crueles. Ucrania está devastada, viejo. Devastada está Ucrania. ¿Qué viene ahora? La reconstrucción. ¿En manos de quién van a recaer todo ese pocón de contratos? Esos billones de dólares que hay que invertir en la reconstrucción de Ucrania, nos va a tocar a nosotros, los contribuyentes en Estados Unidos, a todos nos va a tocar, y le va a tocar a la Unión Europea. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Manolo, ya este conflicto tiene un mes y no vemos posibilidades cercanas de que se acabe. ¿Cuáles serían esas recomendaciones o qué se debería de intentar estos países, en tu opinión, para la terminación definitiva de ese conflicto? Hombre, indiscutiblemente, Víctor, tiene que ser el diálogo, ¿no? Este diálogo que comenzó esta semana en Turquía bajo la égide de Erdogan, creo que salió algo positivo, ¿no? Todos salieron contentos de que es posible llegar a un acuerdo. Ya Zelensky acepta no entrar a la OTAN, Zelensky acepta que su territorio sea neutral, Putin acepta redislocación de sus tropas, porque Putin entiende también que no ha podido ganar. A él le dijeron sus generales que eran 48 horas nada más que llegarían a clavar la bandera rusa en la Plaza Maidán, la Euromaidán, la Plaza Europea de Kiev, y eso no fue así, porque hoy la inteligencia de los Estados Unidos está diciendo al mundo que Putin fue mal informado sobre lo que realmente podía suceder en Ucrania, y por eso la debacle de Putin. Entonces, si él tiene la debacle, él quiere conservar un poquito su honor y su mano férrea y su mano dura, pues tiene que aceptar unos acuerdos y sentarse. Pero lo más triste de todo, ¿sabes qué es, Víctor? Humberto, que es que se tenga que volver a hablar a lo mismo que antes de la guerra. O sea, que se acepten eso, que en un principio quería Putin, no, que es que se va a querer. Entonces Putin se impuso. Desgraciadamente se impuso y con muertos, ¿no? Se impuso y con muertos, porque van a tener que hacer lo que él pidió desde un principio. Autonomía para estas dos provincias, que Ucrania no entre a la OTAN, y un documento, un compromiso de que no va a ser atacada. Manolo, muchísimas gracias por darnos esta entrevista desde Estados Unidos. Y una última y breve pregunta. Vemos en tu habitación unas mochilas Guayú. Contrasta pues con Miami, Moscú y Codazzi, de donde eres oriundo. ¿A qué se debe? Así es, Humberto. Si podemos deslizar por aquí la cámara, cómo no, así es. Es el arte ancestral milenario de la familia. Tú sabes que nosotros somos descendientes también de Guayú y todo esto. Y bueno, afortunadamente tengo ese arte conmigo y lo hago, lo ejecuto en mis momentos libres, sobre todo cuando me dio el COVID en diciembre, que no podía hacer absolutamente nada. Mi cabeza estaba en otro mundo. Dije, es el momento de regresar a lo que aprendí de niño, a tejer. ¿Eres tejedor? Sí, señor, soy tejedor. Bueno, yo tengo varias profesiones. Yo soy soldador, yo soy tornero y todo. Tengo un taller aquí en mi casa. Yo hago absolutamente todo, desde reparar mis computadores hasta instalar la electricidad, hacer el agua, plomería. Bueno, y puedes mostrarnos la aguja y el hilo, ¿no? Sí, señor, claro. Aquí están, ya. No están lejos de mí, mire. No están lejos de mí, Humberto. Bueno, Víctor Julio, mire qué mezcla tan interesante. Y unos conocimientos que tiene Manolo, que ha compartido con todos nuestros televidentes en Consultorios Jurídicos, a quienes esperamos que nos sigan acompañando los lunes a las 10 de la noche en Telecaribe. Víctor, Víctor, gracias por invitarme al programa de ustedes, y también al productor general que nos ha ayudado en la grabación de este espacio. Para los televidentes de Telecaribe, de verdad que gracias, y hasta un nuevo encuentro en el aire. Interesante historia, Manolo. Gracias por aceptar nuestra invitación, y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.